Arte Médica Hospital. La ciencia y el arte de cuidar tu salud. Me llamo Tania Leticia Tello Divicino, soy nefróloga, egresé de la Universidad Autónoma de Guerrero de la carrera de médico general y posteriormente realicé estudios de especialización médica en la Ciudad de México en dos hospitales muy importantes del país. El primero fue el Hospital General de México, donde me formé como médico internista, y posteriormente estudié nefrología en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. ¿Qué padecimientos atiende? Me dedico a la nefrología, es una rama de la medicina interna. En esta especialidad atendemos las enfermedades del riñón, tanto las que se originan en el riñón como las que de otro órgano provienen o de la otra parte del organismo afectan directamente al riñón. ¿Cuál es el padecimiento que atiende con más frecuencia en sus pacientes? El padecimiento más frecuente en la actualidad es una enfermedad que se llama nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, como se conoce mayormente, y esta patología lo que ocasiona pues es que la diabetes, después de cierto tiempo de evolución, afecta la estructura microscópica del riñón y ocasiona alteraciones a nivel sistémico debido a que se va disminuyendo la función de estos órganos vitales, y se caracteriza principalmente por la aparición de la proteína en la orina, siendo un elemento el cual no debe aparecer en la orina de un riñón sano, así como otras alteraciones clínicas como lo es la hipertensión arterial, así como la inflamación de las piernas o retención de líquidos o edema. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Normalmente los pacientes también pueden, de acuerdo al grado de daño que tienen, presentar diversas sintomatologías. En el principio quizás estén totalmente asintomáticos, pero cuando ya la enfermedad avanza, es decir, cuando ya existen grados de grado 4 en adelante de daño renal, o cuando la función del riñón se ha perdido en más de un 70%, ya existen alteraciones para que el paciente pierde los mecanismos de eliminación del agua, se empiezan a retener líquidos, empieza un proceso de desnutrición progresiva, también se acompaña de anemia, también progresiva, porque el riñón tiene la propiedad de formar una hormona que estimula la médula, y esa es el mecanismo por el cual los pacientes reciben el estímulo para la formación de glóbulos rojos. Entonces el riñón es un órgano que se encarga no solamente de eliminar agua, sino también tiene que eliminar solutos y las sustancias de desecho del organismo a través de lo que es la digestión y todo lo que entra al cuerpo en forma de alimento o en forma de medicamentos. Así como también tiene funciones hormonales y tiene funciones que tienen que ver con la salud del hueso y con la formación de esta hormona, la eritropoyetina. Es por eso que los pacientes que tienen una falla renal tienen ciertos niveles de anemia que pueden ser desde leves hasta severos. ¿Cuáles son las causas que perjudican al riñón? Bueno, se conoce que en la enfermedad renal diabética los pacientes a través de los años que tienen esta enfermedad empiezan a tener pues defectos del manejo celular de los niveles elevados de glucosa, así como otros productos metabólicos que no son tan comunes como la glucosa, pero que se llaman productos de la glucosilación avanzada. Es decir, que las células tienen una forma de trabajar diferente a partir de cierto tiempo de la enfermedad de la diabetes y empiezan a tener daños metabólicos a nivel de la membrana de filtración glomerular. Es decir, que empieza a haber una ruptura de esa zona microscópica del riñón, en la cual entonces a partir de esa ruptura, por el estrés oxidativo y todo lo que esto conlleva, el tema del metabólico de la diabetes, a través de esa ruptura de la membrana basal glomerular, empiezan a filtrarse las proteínas que normalmente se reabsorben hacia la sangre y que no aparecen en la orina. Entonces esa misma proteína que se empieza a filtrar genera una inflamación a nivel del intersticio renal, es decir, de las zonas que están rodeando el vaso sanguíneo del glomérulo, y entonces esa inflamación ocasiona pues que se llegue a etapas de fibrosis en ciertas zonas del riñón, que esas etapas de fibrosis pues ya no tienen como tal la capacidad de realizar las funciones que las otras zonas que están sanas realizan. Y entonces ese es el mecanismo más conocido por el cual el riñón pierde la función en la diabetes. ¿Cuáles son los factores ambientales y hábitos de las personas que afectan la salud del riñón? Básicamente la diabetes, cuando ya es atendida por un nefrólogo, es cuando ya tiene un daño renal.
Normalmente la diabetes es una patología que es tanta la prevalencia que pues no tendría que ser atendida por la comunidad nefrológica, dado que no alcanzaríamos para atender al nivel o los millones de pacientes que existen en el mundo con diabetes. Entonces a nosotros nos corresponde, de acuerdo a los criterios, pues algún grupo en particular. En este caso pues existen ya los criterios de referencia al nefrólogo. Normalmente se pide que se refieran en una etapa muy temprana, de preferencia a los pacientes diabéticos. Todos los diabéticos tienen que ser sometidos de forma anual a una evaluación o pesquisa renal, es decir, que puedan ser evaluados para saber si en algún momento ya iniciaron con signos muy tempranos de la patología. En los casos de los pacientes con diabetes tipo 2, se recomienda que en los primeros 5 años de su enfermedad o del diagnóstico de su patología ya sean valorados por un nefrólogo, aunque aún no tengan ningún síntoma. Y posteriormente a esa primera evaluación, cada año deberían ser evaluados por un nefrólogo. En el momento en que el nefrólogo determina que el paciente todavía no tiene ninguna alteración renal, emite las sugerencias para el cuidado en el primer nivel de atención, es decir, con otros médicos especialistas no nefrólogos o inclusive con el médico general, que también están muy capacitados para llevar el control de la diabetes. Y en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, en ese caso se les recomienda también que cada año se haga una evaluación de los riñones con los estudios de sangre y de orina que nosotros normalmente realizamos. ¿Cuál es el tratamiento para el paciente que ya tiene daño renal? Bien, en la diabetes que ya tiene una enfermedad renal diabética asociada, nosotros establecemos un tratamiento que llamamos renoprotección o nefroprotección, es decir, que todos los esfuerzos terapéuticos y los esfuerzos nutricionales y de vida saludable van a ser encaminados hacia la protección del órgano renal. En este caso nos establecemos unas metas de control de la glucosa, de control de la presión arterial, de control del peso, del control de los lípidos y de control de todos los factores que pudieran externamente también coadyuvar para que el riñón siga perdiendo su función en el diabético. En este caso específico estamos hablando del tabaquismo, que está demostrado en modelos animales, que también avanza la enfermedad renal más rápido si el paciente, además de ser diabético y está constantemente, está adicto al tabaco, así como otros factores de tipo alcoholismo que también se deben eliminar porque favorece descontrol de la presión arterial, así como también favorece cirrosis hepática, y entonces estos factores deben ser eliminados. El paciente pues se somete a un cuidado especial en el cual nosotros implementamos fármacos de potencia alta para el control de la presión arterial, establecemos combinaciones de fármacos que sean dirigidos a la protección del órgano renal, que nos muevan los mecanismos de que el riñón tiene para manejar ciertos sistemas y metabolismos celulares, y así como también tenemos que lograr un mejor control metabólico de la diabetes, o sea, llegar a metas del control de la diabetes, con ciertos fármacos que también tengan demostrada el impacto sobre la progresión de la enfermedad renal. Y ahora en la actualidad pues también tenemos otras herramientas terapéuticas que utilizamos en los pacientes, que ya están demostrados como tal que pueden disminuir la fibrosis y la progresión de la enfermedad renal en la diabetes. Es decir, que hacemos nosotros los nefrólogos, diseñamos un tratamiento digamos más especializado para que los pacientes tengan un buen control metabólico y de presión arterial, así como de los demás factores, con los mejores fármacos perfilados y demostrados en los pacientes con las estudios poblacionales de enfermedad renal. Recomendaciones. Cada caso tiene que ser evaluado por un nutriólogo renal. En este caso pues se conforma un equipo de tratamiento entre el médico nefrólogo que diseña un tratamiento farmacológico eficiente, actualizado y con efectividad demostrada, y el nutriólogo renal que nos va a apoyar para hacer las observaciones, diseñar los menús y lograr las metas del peso o la ganancia de músculo, etcétera, en cada caso en particular. Pero yo en lo general pues a los pacientes les explico, porque no es mi área la nutrición, pero en general sí les doy un primer acercamiento a lo que son las medidas dietéticas que deben de llevar, y entre esas pues es súper importante que los pacientes abandonen el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, porque esos pues tienen muchísimos componentes químicos que en general no es que dañen el riñón, sino que ya no se conoce adecuadamente cómo van a manejarse por las distintas estructuras que comprenden la nefrona.
y pues sí se recomienda que se eliminen porque tienen muy alto contenido de fósforo, de sodio, que favorecen descontroles hipertensivos, así como pues pueden manejarse también con azúcares supersaturados, que eso es muy incorrecto en los pacientes con enfermedad renal, así como en los pacientes o en las personas sanas. También les hago mucho énfasis en que no deben de comer comida grasa, es decir, por ejemplo, si las cosas, como yo les digo, que sean groseras, que son grasosas excesivas, por ejemplo el chicharrón, la pata de puerco, etcétera, no se los digo así como en términos generales, abandonen este tipo de alimentos, porque además pues conllevan un descontrol de lípidos en su sangre, de lo que es colesterol, triglicéridos, etcétera, y pues con ello van a favorecer el mayor depósito de placas de colesterol en la sangre, en las arterias o en los vasos de la sangre, que a su vez también es un mecanismo de daño del riñón, el daño por ateromatosis. Otro aspecto en el cual yo me concentro también es en el volumen de ingesta de agua, porque los pacientes generalmente escuchan la voz populi, así le llamo yo, de que bueno, límpiate tus riñones y tómate 3 litros de agua al día, lo cual eso pues no es lo adecuado en los pacientes que ya tienen una falla renal, porque además algunos de los pacientes ya perdieron los mecanismos adecuados de eliminación del agua por el órgano renal, y aún así muchos de ellos también conllevan otros daños en otros órganos que también mantienen el equilibrio del agua corporal, como lo es el corazón. Y entonces ahí yo sí soy muy franca y le digo a los pacientes que ese consumo de agua sí, cada consulta lo evaluamos y de acuerdo a cómo se encuentren más o menos hacemos un aproximado del agua que pueden tomar, pero que de entrada abandonen esa idea de que los pacientes deben de tomar muchísima agua. Los pacientes que tienen una patología renal tienen normalmente consumos limitados de agua, o bien de acuerdo a otras características o otras patologías renales como es la urolitiasis, ahí sí tenemos en ciertas patologías que incrementar el consumo de agua. ¿Qué opinas sobre los remedios tradicionales que venden para curar el riñón? Yo se los recomiendo que no consuman ningún remedio milagroso y mucho menos que vayan a abandonar el tratamiento médico implementado por el depositar una esperanza, ¿no? Por esperar un milagro prácticamente de remedios tradicionales o prehispánicos o de otras zonas del mundo, porque también me ha tocado ver muchos casos de distintos remedios de ese tipo, y también les hago mucho énfasis en que no deben consumir hierbas de las cuales no conozcan el origen, porque muchas veces se las entregan en una bolsa y ya es un té compuesto de quién sabe qué tantas hierbas, porque pues la gente tiende a recetarse ese tipo de cosas, y siempre les hago énfasis en que yo no se los recomiendo, en que no se conoce cómo funcionan algunos de estos productos en el riñón y que por lo tanto sí se los recomiendo que los eliminen. Así como les hago mucho énfasis en que ahora existe la medicina moderna y avanzada y científica, y generalmente los pacientes pues sí se apegan y abandonan todos esos remedios milagrosos. Arte Médica Hospital. La ciencia y el arte de cuidar tu salud.